Ejecución 6. Apertura. La apertura marca esa diferenciación entre la primera fase, que es la fase de rotación, y la segunda, que es la de justamente apertura, mantención de la misma y preparación para el aterrizaje. Estas dos fases están divididas por este punto que es la apertura. Para la apertura vamos a tener dos vertientes que técnicamente es lo mismo, simplemente veremos que la persona está en distinta dirección, en distinta posición al momento de realizar la apertura. Como primer vertiente tenemos las aperturas para todos esos elementos que van a aterrizar a parado o esos elementos que van a aterrizar a facial, como es un 3/4 atrás, que el gimnasta aterriza a facial. Para estos elementos aterrizando a pie o aterrizando a facial, nos vamos a guiar con estas imágenes y entendiendo estas imágenes va a ser muy fácil entender para aquellas aperturas que se realizan para elementos que van a aterrizar a espalda, como pudiera ser un 3/4, que casi siempre lo veremos en extendido y que no hay una apertura como tal, pero sí más fácil de ver y de notar en un 1/3 o 7/4, que es el mismo elemento, ya lo deben de saber. Se realiza este tipo de apertura con esas deducciones específicas que vamos a ver. Pero nos adentramos a esto, aterrizajes a pie o a facial. Tenemos 4 posibilidades: no deducir nada, deducir punto 1, deducir punto 2 o la máxima deducción que existe para este error, que es de punto 3. Para no deducir nada, el gimnasta tendrá que hacer una apertura del elemento muy temprana, y estas aperturas aplican para elementos en posición tuck y pike. En extendido se tendría que mantener extendido todo el tiempo. Pero si el gimnasta viene en tuck y abre estando de cabeza, es una apertura muy temprana, pero tiene todo ese tiempo, como podemos ver en la flecha que tiene esa línea punteada, puede abrirlo o muy temprano o cuando muy tarde, hasta antes de llegar a lo que en un reloj sería la 1 o lo que estaría marcado como con la 1. Si la apertura se da en ese momento, aquí, o hasta antes de llegar a la 1, no tendremos ninguna deducción. Y la apertura es esa máxima extensión, esa amplitud en la apertura. Eso es la apertura, esa máxima extensión. En el momento en que se dé la máxima, hay gimnastas que van abriendo muy lento desde aquí, y ya cuando llegan a la máxima, que a veces ni siquiera es tan explosivo, están fuera del rango de no deducción. La deducción de 1 es cuando el gimnasta abre el mortal entre la 1 y las 2 de la tarde, si nos basamos en un reloj. Si la apertura se da en ese rango, tendremos que quitar punto 1 de deducción. Pasamos del lado derecho arriba. Punto 2 de deducción es si el gimnasta lo abre entre las 2 y las 3 de la tarde, en ese rango, el gimnasta tendrá una deducción de 0.2. Y si el gimnasta nunca llega a una máxima extensión o lo termina de abrir solo para llegar al trampolín, tendremos una deducción de 0.3. Si no existe una apertura, una máxima extensión visible, quitaremos 0.3. Esto lo podremos ver en niveles muy bajos, con gimnastas muy nuevos que están aprendiendo a hacer dobles atrás. Es muy común ver dobles atrás en el cual no hay una apertura donde tendría que ser, que es de cabeza, y la apertura se da solo para llegar al trampolín. En esos elementos tendremos que quitar punto 3. Y estos, como les mencioné, es para elementos aterrizando a pie o elementos aterrizando a facial. Entendiendo la mecánica, pasa exactamente lo mismo para esos elementos que su apertura es para llegar a un aterrizaje a espalda, solo que ahora el gimnasta vendrá de cabeza al momento de apertura, vendrá de pie al momento de la apertura y no de cabeza. Si la apertura es muy temprana o hasta antes de la 1, no tendremos deducción. Esto es exactamente igual. Si la apertura se da entre la 1 y las 2, quitaremos punto 1. Si se da entre las 2 y las 3, quitaremos punto 2. Y si nunca hubo apertura, si el gimnasta todo barrido el elemento lo llega a meter solo a la espalda y salvar la vida, tendremos que quitar 0.3. La mecánica es la misma, la manera de dónde es donde abre es la misma, ya sea para aterrizajes a pie, a facial o a espalda. Y esto es el tema de la apertura. Vamos a ver algunos videos tratando de explicar esto de la apertura para que quede un poco más claro y podamos pasar entonces a realizar un poco de práctica única y exclusivamente de la apertura. Los secciono así, que hagan ejercicios específicos de lo que se está viendo para que ustedes eduquen el ojo a verlo. Claro está,
que después, cuando nosotros seamos jueces, tendremos que ver todo: piernas, brazos, posición, apertura, mantención, finalización de giros. Es muchísimo. Por eso yo les mencioné que muchos creen que la dificultad es lo difícil del trampolín, pero en realidad, y entre más uno sabe y más conoce, es mucho más difícil la ejecución que la dificultad. La dificultad es aprenderse los ritmos, aprenderse los tiempos, entender cómo se visualiza cada elemento, pero la ejecución varía de un mismo gimnasta en dos rutinas distintas, en dos momentos distintos, jamás es igual.